Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, ahorita que mencionaba esto de darle mayor fortaleza en el plan de vacunación a la megalópolis por este tema de la tercera ola y por la gran densidad poblacional, ¿se cambiaría entonces la estrategia nacional de vacunación o se seguiría el esquema tradicional, es decir, adultos mayores, luego de 59 a 50, luego de así, o cómo sería? Gracias. Liliana Noble de Pulso Saludable. Y aquí viene algo que también con respecto a la estrategia general de respuesta a la pandemia ha sido motivo a veces de confusión. Estrategia es un plan general de largo plazo, en el tiempo, varios meses, en algunas situaciones son asuntos que requieren varios años de trabajo. Eso es una estrategia. Una táctica es una componente de la estrategia que se aplica en periodos más cortos, en territorios más pequeños, en condiciones muy particulares o en condiciones que pueden cambiar. Y finalmente la operación es lo que ocurre prácticamente el día a día. Entonces, cuando hablamos de estos cambios, estamos hablando de cambios de táctica, no de estrategia. En el mundo civil y en el mundo de la comunicación social, en el periodismo, por ejemplo, están muy acostumbrados a utilizar la palabra estrategia para todo, para algo de largo plazo, de corto plazo, local, generalizado, etcétera. Pero es un detalle que técnicamente es relevante. No estamos cambiando la estrategia. La estrategia está definida, es el largo plazo y tiene sus fases, sus etapas en donde se vacuna con un eje mayor de priorización, que es la edad, y ejes secundarios como la comorbilidad y el propósito de utilizar la vacuna como un mecanismo de control epidémico, ya sea en situaciones donde hay muchos contagios, que no es el caso de ahora, o en situaciones donde hay pocos contagios, como lo que hemos explicado en Campeche. Entonces, esa estrategia permanece, es la publicada el 8 de diciembre. La táctica o las tácticas son los distintos componentes que pueden ser cambiantes de acuerdo a la realidad que van apareciendo en esa estrategia. El vacunar maestros, por ejemplo, es un elemento táctico de una estrategia general que corresponde al eje de priorización secundario de la utilización de la vacuna para la normalización social. Entonces, sí estamos haciendo un cambio en la táctica. ¿Cuánto va a durar? Lo que sea necesario para lograr proteger, empezando por las zonas urbanas densas, que pueden ser las que tengan la mayor probabilidad de un rebrote. Doctor, ¿y sería posible que nos pudieran ayudar con una gráfica en donde se pudiera poner, por ejemplo, Sputnik, te la pusiste el día 0 y tu ventana de tiempo es de tantos días, y así de todas, porque considero que esto podría ayudarle a la gente, porque viven contando los días, es completamente natural, yo creo que también lo haría, pero de pronto me llegan muchas preguntas al respecto y yo trato siempre de ayudarles, pero a veces no me da la vida y creo que a lo mejor podría ser un poco más resolutivo y así tendría más Le agradecemos la idea. imagen. Creo que podría ser de utilidad, Considero que ¿no? es una muy buena idea. Aquí el doctor Alomía está tomando nota y también nos escucha el doctor Ricardo Cortés. La vamos a poner en el portal Coronavirus, vamos a poner una gráfica con un buen diseño visual donde se muestre el intervalo entre las dosis. Muchas gracias, Liliana. Juan Hernández, Grupo Basta, periódico Basta, Grupo Cantón. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ahora me toca hacer otra vez otra pregunta incómoda. Adelante. Pero vale la pena hacer una reflexión. Y le pregunto, hoy lamentablemente llegamos a 200,000 muertes por COVID-19. Sí. Y es muy probable que el día de mañana muchos periódicos, sí, esa sea su portada. Sí. Pero yo le pregunto a usted y le pregunto también al doctor Alomía, de la primera muerte hasta hoy, ¿cuál es su balance? ¿En qué sentido me refiero al balance? ¿Qué es lo que había y qué es lo que no, qué es lo que no había y qué es lo que hay hoy?
para que la gente sepa realmente si esta cifra, que es muy fuerte, y pudo haber sido mucho mayor. ¿Cómo no? Porque también a lo largo de los que hemos cubierto precisamente toda esta pandemia y que de alguna manera también nos hemos enfermado, estamos viendo precisamente cómo ustedes han enfrentado lo que no había y lo que fueron aprendiendo, bueno, quiero entenderlo así, durante el transcurso de la pandemia. Incluso que no utilizaron sus frases cuando había dicho usted que llegar a los 60,000 muertos era ser un escenario catastrófico, y en todas las conferencias hemos escuchado eso, todo es catastrófico, pero realmente ¿qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que no había? Y precisamente hoy que se llega a esta cifra que no quisiéramos que siguiera aumentando, pero va a seguir. ¿Qué es lo Gracias. Sí, qué bueno que hace esta pregunta, creo que es importante. Sí veo mañana varios periódicos, posiblemente el suyo, Natalia, el Universal, que no viene a las conferencias, Crónica, Milenio, varios de los periódicos de circulación nacional. Lo digo con base en la experiencia, porque lo vemos. Cuando llegamos a 30,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 50,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 100,000, lo pusieron. No sería de extrañar que a 200,000. Parece que hay una afición por los números redondos, cada vez que se completa una cifra les gusta ponerlo. Ha habido también en estos medios y en varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Y pienso que en ese sentido, esa obsesión atiende a varias razones que ya las hemos comentado varias veces, desde luego la posibilidad de tener más ganancias, aumentar la rentabilidad de los periódicos, que suban las acciones, en fin, el aspecto comercial. Pero también el otro elemento es el usar el duelo, el dolor, la tristeza de las personas, de las familias que muy lamentablemente han sufrido la enfermedad o han padecido una enfermedad grave, han tenido momentos de angustia, de dolor, de desolación, o que han perdido a familiares, y tratar de apropiárselo. Pareciera como que fueran sus representantes. No estoy seguro que 200,000 familias le hayan conferido esta capacidad de representación a estos medios y a sus accionistas, a sus propietarios, que, como ha señalado el presidente, representan precisamente diversos grupos de interés económico, político, que están en contra de los cambios que están ocurriendo en esta etapa del gobierno. Ahora, respecto a la epidemia en sí misma y la valoración, también ha quedado clarísimo para todo el mundo algunas de las lecciones fundamentales. Una importantísima es la necesidad imperiosa, inescapable, de un sistema de salud gratuito, público, de cobertura universal. Desde luego, de calidad, eficiente, etcétera, pero esto es importante. Y venimos de varios gobiernos, de varios sexenios, que han hecho lo contrario. Han privatizado, han desde luego utilizado o malversado los recursos públicos, ha habido fraudes, ha habido descapitalización, ha habido hospitales abandonados, ha habido falta de inversión en casi todo, ha habido laxitud, relajamiento de la regulación. Ahora que tenemos al doctor Sbarch como comisionado de COFEPRIS, estamos teniendo hallazgos impresionantes sobre la corrupción en COFEPRIS en complicidad con distintos agentes privados que, dicho sea de paso, son precisamente quienes están detrás de estas campañas de desinformación. Los intermediarios de la industria farmacéutica, no los productores, generalmente son los intermediarios, como ya lo hemos destacado. Entonces, esa necesidad de tener un sistema de salud de cobertura universal, público, gratuito. Otro elemento crucial son las enormes epidemias, que también lo comentamos mucho a lo largo de 2020, las epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles. Mañana, por cierto, hay un foro de alto nivel que organiza la Organización Panamericana de la Salud sobre este tema, la importancia del control de las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son estas? Diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, múltiples cánceres, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se asocia con daños ambientales, con contaminación, y con el tabaco también, uno de los grandes enemigos de la salud pública. Por cierto, felicito aquí, hago un pequeño paréntesis,
para felicitar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y a su presidenta, la diputada Carmen Medel Palma, por haber impulsado una nueva reforma a la Ley General de Control del Tabaco que nos acerca un poco más, todavía no suficiente, a los compromisos del Convenio Marco para el Control de Tabaco, que son obligatorios para México y que habían sido rezagados en administraciones anteriores, particularmente en el sexenio 2008-2012. Felicidades a las y los diputados por este logro. Regresando al asunto de las enfermedades no transmisibles, también hemos comentado la importancia de una alimentación saludable. Hemos destacado, y ha sido distorsionado en estos diarios, por supuesto, y noticieros, el tema de que la alimentación no es un asunto de decisiones personales. No estamos culpando a la persona que tiene obesidad, todo lo contrario, estamos indicando que las personas que padecen obesidad, que son más de 3/4 partes de las personas mexicanas que tienen obesidad o sobrepeso, han sido víctimas de un modelo alimentario que está inundado, plagado, invadido por productos industrializados, procesados, ultraprocesados, destacadamente los refrescos embotellados, los falsos jugos. Lo que se nos vende como jugos no son jugos, es agua azucarada con colorantes artificiales y con una gran cantidad de azúcar añadida. Y todo esto a lo largo de muchas décadas, más o menos desde los años 80, ha llevado a México a ser el país con las más grandes epidemias de obesidad, sobrepeso infantil y juvenil, así como diabetes e hipertensión. No es culpa de las personas, tampoco de las garnachas, los tacos, las tortas y los tlacoyos. Es culpa principalmente de ese modelo alimentario que está invadido por este tipo de productos. Entonces, la mala salud de las mexicanas y los mexicanos, el daño ambiental, por ejemplo, también es otro de los grandes condicionantes de este estado de salud deteriorado en las personas mexicanas. Y como la evidencia lo ha mostrado, no solo para México, sino para el mundo, las enfermedades crónicas son uno de los determinantes principales de la mortalidad COVID. Estas 200,000 personas que lamentablemente han perdido la vida en México tienen, en su mayoría, 87%, tienen una enfermedad crónica, al menos una, y muchas de ellas tienen 2 o 3 o 4, además de la edad, por supuesto, que es otro de los determinantes. Y también es importante no perder de vista, y esta es la tercera gran lección aprendida, también la hemos destacado, no hemos visto que estos medios que hablan en primeras planas de 200,000 o 100,000, etcétera, número de muertes, expliquen este otro elemento, que es la desigualdad social. La economía de México, igual que la de muchos países, ha ido reduciendo la distribución del ingreso. Hoy tenemos una minoría, esto es un fenómeno planetario, pero México a lo largo de los últimos 30 años ha ido recorriendo a ser uno de los países con mayor desigualdad social y económica. Para decirlo de manera muy simple, hay unas pocas familias de ricos, muy millonarios, que tienen la mayoría de la riqueza del país, y una gran cantidad de familias que tienen insuficiente cantidad de recursos, o que no tienen un empleo estable, o que su salario es notoriamente inadecuado, que no puede cubrir las condiciones de vida de la persona trabajadora y de su familia. La mitad de las personas en México, este es un dato del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Económica para América Latina, de la Organización de Naciones Unidas, cualquier agencia global de economía, y desde luego los datos de la propia economía mexicana, innumerables académicos han mostrado esto, la mitad de las personas mexicanas viven en condiciones de insuficiencia, de pobreza, porque hay una distribución injusta de la riqueza. Muy pocos tienen muchísimo y muchos tienen poco. ¿Por qué esto es importante en una epidemia? Porque esta desigualdad implica la carencia de servicios sociales, la carencia de un medio de transporte efectivo, de un camino en condiciones transitables permanentes, el acceso incluso a información
o a asesoramiento en un momento de crisis, etcétera, etcétera, etcétera. La pobreza siempre, o la desigualdad socioeconómica, siempre es lo que está detrás de los daños a la salud, de la enorme mayoría de los daños a la salud. Entonces, estas son 3 lecciones fundamentales. Mañana que se apresten estos medios, vamos a ver, hagamos un experimento teórico, mañana que estos periódicos, Reforma, El Universal, El Excelsior y las cadenas de radio corporativas empiecen a hablar de que hay 200,000 personas que lamentablemente perdieron la vida, constataremos esto, a ver si hablan de todos estos fenómenos y a ver si apuntan las baterías para que todas y todos trabajemos juntos para tener una mejoría en las condiciones sociales de la población mexicana y que todos tengamos una reducción de las prevalencias de las enfermedades crónicas asociadas a los productos industrializados y la necesidad de tener un sistema de salud público de cobertura universal. Quizá eso convoque la generosidad de estas personas ricas, estas familias ricas, para ayudar a mejorar estas condiciones sociales. Ahora, finalmente, sobre lo que decía, de estas frases construidas, estas frases repetidas, como lo de lo catastrófico, ya no he querido insistir en ello, pero llama la atención cómo pareciera que no les parece catastrófico el fenómeno de la epidemia, no solo en México, sino en el mundo. Cuando usé esa frase, desde luego fue distorsionada, me referí específicamente a una proyección técnica que hicimos para la situación en donde pudiera ocurrir lo que evitamos, que es la sobresaturación de los hospitales y su colapso. Con un horizonte de tiempo específico, y esto lo tenemos documentado, porque la predicción la hicimos en marzo y el horizonte de tiempo era hasta julio. Y en esa proyección nuestro tema de trabajo era la ocupación hospitalaria. Cuando usé esa frase en esta conferencia, hablé del escenario con la característica de catastrófico que hubiera sido que se saturaran los hospitales. El tema de la mortalidad lo comenté como obviamente parte del ejercicio y mencioné con absoluta transparencia el número de personas fallecidas que correspondía a ese escenario. Pero después estos medios se han obsesionado con la idea, pareciera que no les parece una catástrofe que la gente sufra, desde luego que la gente muera, y entonces se han obsesionado para poner un contraste como de que esa es la expectativa de lo que debió haber pasado. Y con esto termino de responder su pregunta, que me parece muy útil y muy interesante. Ahorita lo tomamos. ¿Cuántas personas debieron haber padecido COVID? ¿Cuántas personas debieron fallecer por COVID-19 en México y en el mundo? La respuesta, si la vemos desde lo deseable, 0. Nadie quiere que ocurra una epidemia, nadie quiere que ocurra un daño a la salud. Pero las epidemias son parte de la realidad del mundo, parte de la realidad de la humanidad. Por cierto que ahí hay una cuarta lección importantísima. La manera en que como seres humanos nos relacionamos con el planeta. Y es no solamente con los ecosistemas silvestres que los hemos sobreexplotado e invadido, precisamente por un modelo económico que busca extraer y con ello destruye el planeta. Contamina los ríos, contamina el mar, contamina la atmósfera, contamina los suelos por esta avidez por la producción que se va a muy pocas manos, que se concentra en la riqueza. Por lo tanto, no es un consenso social, generalmente es para enriquecer a estos mismos minorías. Y en ese modelo de relación entre personas, entre comunidades y también con el planeta, hemos destruido bosques, hemos destruido selvas, hemos talado árboles, hemos invadido, en México mismo, por eso existe el programa Sembrando Vida, para contrarrestar los efectos nocivos que ha tenido el modelo económico que México siguió durante toda la era neoliberal. Entonces, eso en términos de salud nos acerca al riesgo de que haya reemergencia, no solo en México, también en el mundo, la reemergencia de las enfermedades infecciosas. 3/4 partes de ellas vienen de los ecosistemas silvestres, vienen de la fauna, como en este caso, que se ha sospechado que algunos animalitos en China fueron el vínculo
interespecie para esta epidemia. Entonces, ese es otro de los elementos que también tenemos que reflexionar sobre lo que significa esta epidemia, nuestra relación, nuestro modelo de vida consumista, destructivo, poco solidario. Nos hemos encerrado también de manera muy notoria en sociedades donde las personas son cada vez más egoístas. Pero retomando algo que el presidente ha dicho repetidamente por años, en México existe una gran reserva de valores y esto consideramos que es algo que las personas mexicanas deberíamos aprovechar. Gracias por su pregunta, se nos agotó el tiempo, pero creo que fue un momento oportuno de reflexión. Pues ya no. Venga, 1, 2. Mire, hay una fan de usted que se llama, perdóneme, Elvira Hernández Hidalgo. Me ha agredido mucho, me mienta la madre. Uy. Dice que a usted le quito el tiempo por hacer preguntas y me dice muchas groserías. Y acaba de decir que mi compañero Juan Hernández es un gordo engreído. Yo creo que no nos merecemos que nadie nos insulte. No sé si pudiera usted exhortar a su grupo de fans, pues que nos respeten, porque nosotros no le faltamos al respeto a nadie y merecemos respeto al igual que ustedes. Perdónenme, señor, pero está me da bien, mucho Liliana, entiendo su sentimiento. Varios hemos padecido este acoso por múltiples vías, y depende quién lo perpetra, pero en general hay que buscar tener una relación cordial, respetuosa. Se vale tener opiniones diversas, pero hay que saber escuchar a las opiniones de otras personas, respetar, aprender de las otras personas. Por favor, absténganse todas y todos de generar un ambiente de crispación. Necesitamos unidad, todas y todos los mexicanos van a enfrentar la epidemia para que avance el plan de vacunación que está avanzando con mucho éxito, con paso firme, y necesitamos tener esta cordialidad. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Muchas gracias.